Segunda de Timoteo, por favor, capítulo 3, versículo 14. Ubiquémonos un momentico ahí, démosle una base bíblica de plano para que de ahí podamos construir. Segunda de Timoteo, el capítulo 3, el versículo 14. Permítame leerlo hasta el 17. Hasta el 17. ¿Estamos ahí? Si usted alcanza, bueno, o si usted quiere tomar nota, igual tenemos el apoyo visual. Agradecerle aquí a los de Decon. Gracias a ellos. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y eso tiene un propósito, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Gloria al Señor Jesús. Permítame decirle lo siguiente. ¿Dios es un ser racional o no es racional? Si no tuviéramos un Dios racional que razona, sería una completa locura entender la Biblia. ¿Cómo entendemos un loco? ¿Por qué existen los manicomios? Porque la única forma de entender a un loco es encerrándolo. Porque el loco no se puede entender. Porque su mente, su capacidad psicomotriz está nublada. Su capacidad de tener integridad mental, tener coherencia mental, ya no funciona. Pero nosotros no tenemos un Dios que es loco. No tenemos un Dios que no habla cosas cuerdas. Lo que pasa es que para entender a Dios se necesita entenderlo en el lenguaje de Él, aunque Él siendo Dios nos ha hablado en un lenguaje humano. El escritor a los Hebreos, en uno de los pasajes que conocemos muy bien, dice: Dios habiendo hablado, ¿cuándo? A los antiguos, a los padres. ¿Y cómo habló? Y a los profetas, de muchas. ¿Y por qué de muchas maneras? Porque Dios busca que el hombre en la antigüedad comprendiera de una forma o lo comprendiera de otra, porque siempre el propósito del Señor es, como lo transmite en Isaías, que me conozcáis, que me entendáis y que me creáis. Quiere decir que tenemos un Dios que siempre ha querido que el ser humano entienda para qué fue hecho y por qué fue hecho. O por qué fue hecho y para qué fue hecho. Dios creó al hombre con funcionalidad. Dios creó al hombre con roles. Claro. Entonces, la fe no es algo que no se puede comprender. La fe tiene comprensión. Y a esa comprensión de la fe es lo que le llamamos doctrina. La doctrina es el estudio sistemático o la explicación sistemática de un concepto bíblico. A eso se le llama doctrina. Pablo le escribe a Timoteo y le escribe, ¿ustedes se acuerdan de dónde? Le escribe desde Roma. Pablo estaba encarcelado. Pero Pablo le escribe 2 cartas. La primera no estaba encarcelado, pero la segunda sí. La primera carta que Pablo le escribe a Timoteo
se la escribe posiblemente desde Filipos. O sea, Pablo estaba en Macedonia. ¿Cuándo zarpó Pablo para Macedonia? Después de concluir la administración de Éfeso por 3 años. Pablo fue pastor, constituyó y formó una congregación y fue el tiempo donde más duró como pastor, 3 años. Ahí estuvo, pero luego tiene que ir movido por una visión de un hombre, ¿se acuerdan? Hechos 16. Y movido por la visión de un hombre porque Pablo quiere ir a Asia. Y el Espíritu Santo se lo impidió. Le dijo, no, tú no vas allá. Allá no es el lugar. Porque Dios quería que primero Pablo fuera a predicar el Evangelio a Europa. Pues no creamos que estamos haciendo trabajo misionero apenas ahorita. El trabajo misionero siempre ha existido. Lo que pasa es que los actores han cambiado. ¿Ok? Ahora somos nosotros. Y gloria a Dios, porque el Señor nos tuvo en cuenta para que participemos de su plan. Y no tenemos un Dios egoísta, sino que es un Dios que nos dio la oportunidad de participar. O sea, nos dio protagonismo. Aunque Él es la esencia. Él es el actor principal. ¿Sí o no? Todos los demás somos actores secundarios. Gloria al Señor Jesús. Entonces, Pablo va, antes de ir para Macedonia, le pide el favor a un muchacho que ha conocido cuando estaba haciendo uno de sus viajes misioneros en Derbe y Listra, un muchacho de posiblemente entre 16 y 20 años llamado Timoteo. Un muchacho que la iglesia hablaba bien de él. Y hay algo que uno tiene que tener en cuenta y que el pastor tiene que tener en cuenta y la iglesia tiene que tener en cuenta cuando van a poner un muchacho para presentarlo a la obra, es no solamente cómo habla el pastor de él, sino cómo habla la iglesia de él. ¿Sí me hago entender? Cuando Pablo quiere llevar a Timoteo, usted va al libro de Hechos y usted va a encontrar que de Timoteo hablaban muy bien. ¿Se acuerdan? Vamos a mirar un momentico el pasaje. Permítame para poderle un poquito llegar aquí a la segunda carta. Gloria al Señor Jesús. Mire, Hechos capítulo 16, versículo 1, por favor. Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio, quien quiso Pablo, que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que habían en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Entonces, Pablo quiere llevar a este muchacho, que es un muchacho que tiene un buen testimonio, tiene una buena relación eclesiástica, es un muchacho bien formado y lo quiere llevar. ¿Cuánto más o menos dura la formación de este muchacho? Cuando usted ve la carta, una de las cartas que Pablo escribe a Timoteo, más exactamente la segunda, Pablo le dice que él conoce el tipo de fe que tenía ese muchacho y ese tipo de fe
venía de una línea. ¿La línea de quién? De su abuela Loida y de su madre Eunice. O sea que era una línea formativa. Y uno dice, uno resalta, ¿y por qué Pablo mencionó a la abuela y dónde estaba el abuelo? Bueno, entendemos que no mencionó al papá porque pues era un griego. No se sabe si era un proselitista, o sea, uno que se había convertido al judaísmo y judaizaba, o de pronto había sido un descache de Eunice, pero no creo porque Pablo habla de un buen testimonio de ella. Y no creo que alguien que tenga un descache se va a hablar bien de ella. ¿Sí o no? Pues no podemos hablar mucho del padre Timoteo, simplemente Lucas, que es el escritor de Hechos, nos dice que este muchacho era hijo de un padre griego, pero resalta la seriedad formativa con que una abuela y una madre le transmite la palabra a un muchacho. Y yo preguntaba o me hacía la pregunta personal, ¿por qué? ¿Por qué? Es que, hermanos, mire, una de las personas que más se preocupa por la formación de un hijo es la mamá. Y aunque en la Biblia habla de que el padre debía de fijar la ruta de formación de los hijos, pero resulta que frente a la ausencia por el rol que debía de ocupar el padre de proveedor de un hogar, generalmente los hijos ¿con quién quedan? Con la mamá. Y no solamente era una conexión que viene desde su vientre, sino que esa conexión se transmitía a la necesidad de una mujer que seriamente quiere educar en la palabra a un muchacho. Entonces Pablo lo forma, se cree que más o menos la formación de Timoteo con Pablo, aunque este muchacho había sido educado por unas mujeres espléndidas, más o menos se cree que duró un proceso de 15 años. ¿Están conmigo? Amén. 15 años. Posiblemente cuando Pablo va a zarpar para hacer un trabajo en Macedonia y le pide el favor a Timoteo que se quede en Éfeso. Posiblemente Timoteo tenía entre 33 a 35 años cuando va a administrar la iglesia de Éfeso. Y está ahí. Amén. Entonces, es más o menos el cuadro. ¿Y por qué yo les hablo en esta forma? Porque cuando usted más o menos investiga, se dedica, usted puede hablar con un poco más de seriedad y no va a usar simplemente la fe que los estudiosos le llaman la fe ciega. ¿Puede haber fe ciega? Algunos dirán no, pero sí. ¿Y cuál es la fe ciega? Perdón. La fe ciega es aquella que dice, yo no entiendo, pero creo. ¿Usted ha encontrado gente así? Yo no entiendo, pero creo. Si usted me pregunta a mí, ¿usted entiende todo lo que Dios hace? No, hay cosas que yo no entiendo. Pero no puedo decir que no todas las entiendo. ¿Se imagina a nosotros, un pastor, pararse en un púlpito a enseñar lo que no entiende? ¿Cómo se convierte eso? En un ciego, guía de ciegos. Pero no se puede caer en que tú o yo tengamos un maestro que sabe ver, pero usted quiera continuar ciego.
Bueno, no sé si me hago entender. Gloria al Señor Jesús. Pablo está haciendo un trabajo en Macedonia, funda la iglesia de Filipos, funda la iglesia de Tesalónica, funda la iglesia de Derbe. Allá, eso es un proceso. Y mientras que estaba pasando ese proceso de formación de iglesias en Macedonia, entonces Timoteo está administrando a los efesios. Cuando usted va a la primera carta de Pablo a los efesios, usted se va a encontrar, ¿y por qué le digo esto? Porque cuando usted lea la Biblia, usted va a encontrar muchas veces que en los primeros versículos de las cartas, usted va a encontrar el propósito por la que se escribe. Y entonces, cuando Pablo le escribe a Timoteo, en la primera carta de Pablo a Timoteo, la primera de Timoteo, primera carta, el versículo 3 del capítulo 1 dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia. Y eso lo corrobora Hechos capítulo 16 y luego siguiente el capítulo 17. Porque hermano, el origen de las cartas o el origen de Hechos no son las cartas. El origen de las cartas es Hechos. En Hechos es donde está la parte histórica de cómo la obra se fue instituyendo y se fue consolidando en el pasar del tiempo en el primer siglo. Entonces Pablo le dice a Timoteo: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Había un problema ya. Una iglesia que había sido formada por el apóstol, pero que ya había gente torcida. O sea, que aún al mismo Pablo, porque hermano, hay gente que piensa que es que a un superpastor, una iglesia no se le puede salir de las manos, y se le puede salir. Pasa. Normal. Eso sucede. ¿Pablo había formado mal a Éfeso? No. ¿Pablo era un hombre de carácter? Sí. ¿Pablo era un hombre de conocimiento? Claro. Se cree que Pablo fue el único apóstol que poseía los 9 dones. Era un hombre de una forma de vida intachable, y él mismo lo dice, intachable. Pero después de Pablo quedaron algunas cosas, y él mismo lo dice en Hechos, el capítulo 19, cuando se está despidiendo en Mileto, y que hace llamar a todos los ancianos, a todos los pastores de la época que administraban toda esa región ya de Éfeso, porque habían diferentes iglesias y habían diferentes pastores, y los llama y les dice él, como una autoridad que era del momento. Entonces les dice: mire, yo me voy, tengo que irme, ustedes ya no van a ver más mi rostro, pero tengan cuidado por el rebaño, tengan cuidado por ustedes y tengan cuidado por el rebaño donde Dios los ha puesto como pastores, ¿cierto? Porque después de mi partida se levantarán lobos rapaces que van a engañar a las ovejas. O sea que Pablo veía de una otra manera que aunque había formado una iglesia, habían también situaciones de fragmentación local y regional. Y usted dirá: ¿y por qué yo les cuento toda esta historia, hermanos? Porque cuando se estudia la palabra, usted aprende, a tener un plano y un espectro más abierto de la fe. Y usted aprende a comprender el por qué la Biblia lo escribió de esa manera. Amén. ¿Cuánto damos alabanzas al Señor? Gloria a Dios. Entonces, había una problemática en el capítulo
en la primera carta de Pablo a Timoteo, Pablo le escribe todas las instrucciones administrativas administrativas, espirituales y administrativas que Timoteo tiene que tener en cuenta a la hora de direccionar una congregación. Pero en la segunda carta es una carta distinta a la primera. Algunos historiadores creen que en el lapso entre la primera carta de Timoteo y la segunda carta de Timoteo hubo un espacio entre 4 años. En ese espacio es donde Pablo va a Macedonia y luego va a Jerusalén, que es apresado, y que él solicita, después de haber pasado por una serie de procesos, de haber sido torturado por causa de la fe, él solicita que sea el mismo César quien lo juzgue, y por eso es llevado a Roma. En ese lapso de más o menos un proceso de 4 años de tiempo, 4 o 5 años, es donde Pablo es llevado a Roma, y estando en Roma es donde escribe, encarcelado, escribe la segunda carta a Timoteo. Y es donde escribe la carta a los Efesios. Y habían 2 problemas. El uno, el problema que tenía Timoteo de desánimo, porque le había tocado administrar una iglesia donde posiblemente lo miraban con las capacidades muy reducidas para administrarlos a ellos. Y cuando usted va a leer la carta, la segunda carta, usted encuentra que Pablo, mire cómo está el enfoque en el segundo libro, partiendo desde el capítulo 1. Si ustedes me acompañan, por favor. Doy gracias a Dios, versículo 3, al cual sirvo desde mis ancianos, pongámoslo así, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Ese texto tiene 2 líneas. Una, Pablo le escribe recordando el momento en que Timoteo lloró cuando Pablo se iba y lo dejaba al frente de una iglesia. Porque que se vaya una persona que usted estima mucho, ¿eso duele o no duele? Yo tuve un maestro que me enseñó por 1 mes. Yo tuve 1 mes en la casa, formándome y formando la congregación donde estábamos. Hermano, y cuando se fue a ir, me dio muy duro la partida. Lo teníamos todos los días enseñando y en la noche continuaba conmigo hasta las 12, 1 de la mañana, absorbiendo y uno aprendiendo y aprendiendo, y uno aprende a estimar mucho a la persona que le aporta el crecimiento en la fe. Y si usted me permite ser un poquito, no atrevido, pero sí histórico en su propia vida, usted, de todos los pastores que ha tenido, no sé cuántos habrá tenido, pero de todos ellos siempre se acuerda más de uno que de otro. Y es probable que alguno de ellos lo haya formado tanto que usted dice, con el respeto de mi pastor, no, ¿cierto? Pero nosotros también nos pasa. Todos tuvimos un pastor y alguien que marcó la vida. ¿Sí o no? Todos. Para Timoteo, Pablo era un papá, un padre. Dígame usted, cuando de una iglesia se va un hombre que ha sido un maestro. Y dígame usted si los ministerios no son diferentes. Ahí
pastores que son predicadores. Y usted los ve y siempre están dando un sermón. Pero hay pastores que son maestros. Y yo puedo ver que aquí tienen ustedes un maestro. Ya así nomás escaneándolo. Claro que sí. Y el maestro estructura la fe. Entonces, cuando Pablo le escribe a Timoteo, parece que Timoteo tenía unas situaciones bien difíciles en Éfeso. Mire, póngale cuidado. Versículo 6. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Quiere decir que Timoteo tenía una situación un poco de desánimo. Porque cuando usted quiere hacerle con ganas y usted ve que la gente no funciona, usted se queda quieto, empieza. Porque una cosa es usted tener la gente atrás siguiéndolo y vamos para adelante, otra cosa es usted estar detrás de la gente empujando. Espero que usted sea de los que siguen y no de los que toca echarlos adelante. ¿Cierto? Hay bendito. Hay poder en esa parte. Y entonces mire el versículo 7 lo que dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor. ¿Por qué le habla así? Porque Timoteo estaba como queriendo decir, yo como que a esto no le jalo más. Una iglesia que había sido formada por Pablo, que uno esperaría que las personas entre más estructuradas están en la fe, más productivas sean. Entre más estructuradas estén en la fe, más fruto den. Uno a veces va entendiendo cosas en el campo. Desde que salí al ministerio, Dios le da a uno lecciones. A mí no me gustaba el campo, hermano Orbey. Y Dios me ha tenido en el campo todo el tiempo del ministerio. Pero bueno, así vamos. Que Dios lo pone a uno donde Él quiere y no donde uno quiere. Y me acuerdo, yo no conocía mucho el tema de las viñas. Siempre había escuchado en la Biblia y había leído las viñas y las viñas, la viña y la alegoría de la viña en Isaías, la parábola de la viña. Y entonces una vez un hermano sembró un cultivo de uvas. Y yo me fui y empecé a mirar y empecé a preguntarle, venga, ¿por qué esto? ¿Cómo es eso? Y entre esas muchas preguntas me di cuenta que el viñedo, él empieza dando poco, pero a medida que va pasando el tiempo, va cargando más, y va cargando más, y va cargando más. Y entre más viejo, más produce. Y cuando yo miré eso, yo dije, ahora entiendo por qué el Señor habla de la viña y de que su pueblo es como una viña. Quiere decir que entre usted más, perdóneme la expresión, más viejo y viejo, bueno, no, entre usted más anciano, póngale cambio. Entre más anciano, entre más maduro, entre más pasan los años en la fe, tú debes de ser más productivo. Alabanzas al Dios de la gloria. El problema es que a veces nos encontramos con lo contrario. Entre más viejo, ¿cuál es el concepto? Yo ya hice. No digamos que resabiado. Bueno, esa es una palabra coloquial, ¿no? No digamos resabiado. Nos vamos creando un sistema de pensamiento de que nos volvimos improductivos porque nos volvemos viejos. Pero en la Biblia es al contrario. En la Biblia, entre más viejo, ¿cómo? Más produce. Alabanzas al Señor Jesús. Alabanzas al Señor Jesús.
Pablo tiene que tratar con dos líneas. La línea del desánimo del líder y la línea de la desunión de una congregación. Usted no va a entender, y mire, esto es igual como cuando queremos transmitirle el evangelio a la gente o cuando queremos transmitir un mensaje. Usted no va a entender el porqué de una carta si usted no conoce el origen de cómo comenzaron las cosas. Y eso tiene que ver mucho con la interpretación, la forma como nosotros estudiamos la palabra. Hermano querido, recuerde usted lo que Pedro decía, que nosotros debemos de estar preparados para presentar defensa de la fe. Y estar preparado no indica o no significa que yo con 3 o 4 versículos ya estoy listo. Estamos en la era del conocimiento, pero también estamos en la era de las más grandes exposiciones en contra de la fe cristiana. Y hoy, hermanos, se requiere que usted de manera seria, usted aprenda la palabra. De manera seria. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Mire cómo le dice Pablo, y permítame mostrárselo aquí, digámoslo, que abuelo de pájaro. Versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder. Así lo habla. Gloria al Señor Jesús. Luego más adelante, versículo 13. Retén la forma de las sanas palabras. Mire qué le está diciendo. Versículo 14. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo. Mire cómo le está diciendo Pablo. El capítulo 2. Tú pues, hijo mío, esfuérzate. ¿Qué más le dice el versículo 3 del capítulo 2? Tú pues sufre penalidades. Versículo 4, ninguno que milita se enreda. ¿Por qué? ¿Por qué le dice eso? Porque el problema que tenían Efesios eran los problemas de las discusiones. Los unos hablaban una cosa, los otros hablaban otra cosa. Y si uno se pone a enredarse en discusiones con todo el mundo, ¿sí o no? Y eso es lo que Pablo le está diciendo. Gloria al Señor Jesús. Gloria al Señor Jesús. Mire, el capítulo 3 de Segunda de Timoteo le habla de los hombres y de las personas que aprenden a levantarse, porque es parte de un espíritu en cada generación. Capítulo 3. Debes de saber esto, que en los últimos tiempos habrán hombres, y le hace toda una radiografía del carácter, de la personalidad de aquellos, no solamente afuera, sino adentro de la iglesia. Y cuando le dice todas estas palabras de aliento a Timoteo, es cuando le dice, Timoteo, pero tú tienes un arma poderosa. Y es cuando le dice, mire, tú has persistido en lo que has aprendido desde pequeño. Timoteo era un joven que había sido formado desde muy temprana edad. ¿Ustedes conocen cómo era la formación de un judío? Bueno, vamos aquí a recordarlo un poquito, y la idea es no saturarlos, pero pues como animarlos, ¿no? La educación de un judío empezaba a partir de los 2 años. De los 2 a los 4 años, él empezaba a conocer un poco el tema de la Torá, o sea, de la ley, y se lo empezaban a repetir con palabras que él pudiera ir identificando, de 2 a 4. De 4 a 10 años, el niño tenía que empezar a repetir
las palabras que le decía su padre y su madre de la Torá. ¿Se acuerdan de Deuteronomio? Y estas palabras que yo te digo hoy, las repetimos porque era una lección de repetición. Porque el niño, ¿cómo aprende? ¿Y qué más? Por eso usted va a encontrar y las repetirás y las escribirás ¿en dónde? En los dinteles, en los postes, porque el niño se paraba y ¿qué era lo primero que tenía que mirar? La Torá. Oiga, hermano, eso entra porque entra. ¿Sí o no? A los 10 años. De 10 años a los 12 años tenía que empezar a conocer, a manejar la tradición oral. Quiere decir que él tenía que empezar a repetir de manera personal y propia la ley. De los 12 a los 16 años tenía que tener ya la capacidad de saber la Torá de memoria y tener la capacidad de interpretarla a los 16 años. Y a los 18 años, 20 años, que cumplía su mayoría de edad, tenía que presentar una evaluación de acuerdo a todas las escuelas rabínicas que existían en la época, porque el honor de todo judío era tener al mejor maestro de las Sagradas Escrituras que pudiera aceptarlo para que lo formara, porque la meta de ellos era poder pertenecer a la máxima cúpula que era el Sanedrín. O sea que los que pertenecían al Sanedrín no eran cualquier cosa. Pero a los 18 años tenía que tener la capacidad de decir la Torá de memoria, interpretarla, para ver si podía calificar para poder ser maestro y enseñársela a otro. La Torá de memoria. Y yo le pregunto, ¿cuántos proverbios no sabemos de memoria? ¿O cuántos salmos? Ustedes saben que la mente humana puede guardar ¿cuántos libros? El cerebro. Póngame en un valor. ¿Cuántos? ¿5? ¿Quién da más? ¿Quién da más? A ver, tranquilo, no le dé pena. ¿Cuántos libros es capaz de grabar la mente humana? 10, 100, 1000, 100,000, 200,000, 300,000 libros. 300,000 libros el ser humano es capaz de grabar en su mente, de memoria. O sea que ¿cuánto estamos usando el cerebro? ¿Cierto? Hay que empezar a mirar de qué tenemos llena la cabeza. Pero para ir concluyendo ya con la lección un poco de hoy, entonces Pablo le escribe a Timoteo sobre la capacidad que tiene él por la instrucción que ha recibido y le dice, porque es que la palabra de Dios tiene una utilidad que tú tienes que usar y la utilidad que estamos mirando es la que nos enseña el versículo 15 en adelante, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Usted quiere ser sabio? ¿Y sabe usted qué es la sabiduría?
El temor a Dios. Ese es el principio. Pero el principio no es el todo. El uno no son los 1.000 millones. El temor a Dios es el principio, pero el principio no es el final. ¿Qué es la sabiduría? Es la correcta aplicación del conocimiento de Dios en las cosas. Usted puede saber mucha Biblia, pero si usted no la sabe aplicar, no tiene sabiduría. Entonces, cuando Pablo dice es que las escrituras te pueden hacer sabio, el sabio es aquel que sabe aplicar las cosas en el momento indicado cuando es necesario hacerlo. Entonces, para que podamos redondear, Pablo le escribe a Timoteo para alentarlo. ¿Y por qué escribe la carta a los Efesios? Escribe la carta a los Efesios por la problemática que estaba haciendo. Una diversidad de ¿qué? De conceptos. ¿Qué hace la diversidad de conceptos en una comunidad? Cuando todos piensan distinto y jalan para cada uno para su propio lado. Eso se llama estar dividido. Por eso Efesios es la carta de la ¿qué? De la unidad del Espíritu. Porque Dios quiere que su cuerpo esté dividido o esté unido. Pablo por allá a los Corintios, que también tenía ese mismo problema, le dice, para que el cuerpo perfectamente unido. ¿Cómo funciona el cuerpo? Unido. Cuando el cuerpo está unido, es más funcional, es más fructífero, pero cuando no, hay una situación bien delicada. Entonces, aquí podemos entender un poco el por qué es bueno, hermano, nosotros distinguir la escritura más a profundidad, porque ella nos va a dar un norte claro. Cuando nosotros vamos a explicar la fe, y lo vamos a hacer de una manera racional, lógica, haciendo que la gente vea que nosotros sí tenemos razones de sobra de por qué creemos. No estamos creyendo en algo loco, sino que hemos entendido que las razones de Dios son poderosas para estar en Cristo Jesús. Les animo a estudiar la palabra seriamente. Dios les bendiga.